Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. La fórmula vicepresidencial de Donald Trump, Mike Pence, le lanzó un desafío y anunció que va a competir con él por la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024. Se suma así a una concurrida contienda por la nominación, que tendrá que ser definida en las primarias. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que hay un golpe blando en su contra, luego de que se conocieran unos audios del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en los que dice, entre otras frases, que si se divulga de dónde salió el dinero de la campaña, se van presos todos. El partido del mandatario negó haber recibido aportes del político de larga data. Y en Venezuela recientemente se reanudaron los trasplantes de donante vivo, después de haber estado suspendidos por la escasez de inmunosupresores. La situación es crítica para el 90% de los pacientes que necesitan un órgano. Denuncian que están condenados a morir. Y empezamos hablando de la carrera a la Casa Blanca. Falta 1 año y medio para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero el campo de batalla comienza a establecerse. Y a diferencia de la guerra, en la política los bandos se mueven de amigos a enemigos. El ex vicepresidente Mike Pence le lanzó un desafío a Donald Trump, con quien llegó al cargo en 2016, y anunció su intención de ser el aspirante republicano para enfrentarse a Joe Biden en los comicios previstos para noviembre de 2024. Así lo anunciaba. Como he dicho muchas veces en ese fatídico día, las palabras del presidente Trump fueron imprudentes y pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio, pero el pueblo estadounidense merece saber que ese día el presidente Trump también me exigió elegir entre él y la Constitución. Creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos, y cualquiera que le pida a otra persona que lo ponga por encima de la Constitución nunca debería volver a ser presidente de Estados Unidos. Pero no es el único. Esta semana, 2 pesos pesados entraron en la competencia por la candidatura republicana. El ex vicepresidente Mike Pence y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Junto a ellos son al menos 8 personas las que quieren arrebatarle la nominación al expresidente Donald Trump. Entre los aspirantes está también el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. La semana de Trump fue complicada además por sus problemas legales. Se convirtió en el primer expresidente de la historia de la Unión Americana en ser imputado con cargos federales tras el hallazgo de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Son 37 cargos por el manejo de los archivos, que incluyen obstrucción a la justicia y conspiración. 2 de sus abogados renunciaron. Él asegura que se trata de una cacería de brujas precisamente para impedirle participar. Pero recordemos que esto no impediría que sea candidato según la Constitución estadounidense. Y regresamos al tema de las elecciones. Por el lado demócrata, aunque se da por hecho que será el presidente Joe Biden el candidato, 2 personas le han lanzado el desafío. Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente, y la escritora Marianne Williamson. Y nos vamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro mostró en las calles que no está solo en medio de la crisis política que enfrenta tras destituir a 2 funcionarios clave para su victoria en las urnas en 2022, en medio de un escándalo de escuchas ilegales y señalamientos por la presunta financiación ilegal de su campaña. Petro pidió al Congreso seguir adelante con sus reformas, con las que busca disminuir la desigualdad social en la nación suramericana. Veamos el informe que preparamos para ustedes. Un baño de masas en medio de una profunda crisis. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reunió en las calles de Bogotá a sus seguidores, mientras señala que hay un golpe blando en su contra en curso. No chuzamos magistrados, no chuzamos periodistas, no chuzamos gente de la oposición, no violamos los derechos de la humanidad en el territorio colombiano. No encontraron ninguna prueba. No encontraron un solo indicio. Pueden allanar el palacio, pueden allanar si quieren el ejército, la policía actual, y no encontrarán
una sola evidencia, de eso estoy absolutamente seguro, de que seamos un gobierno violador de los derechos. El presidente colombiano está contra las cuerdas luego de que un medio de comunicación local filtrara unos audios del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en los que afirmaba, enojado por la falta de protagonismo en el gabinete, que se hablaba de cómo se había financiado la campaña de Petro a la presidencia en 2022, se hundían todos. El partido de Petro, la Colombia Humana, negó haber recibido aportes económicos de Benedetti. Carecen de verdad y son infundados los señalamientos de supuestos recursos que habría gestionado el señor Benedetti para financiar la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro. Sin embargo, el respaldo de Armando Benedetti, que ha tenido múltiples afiliaciones políticas, pasando por el uribismo de derecha hasta la izquierda con Petro, fue clave para la victoria del actual presidente. El también excongresista dice que los audios fueron manipulados y pidió perdón al mandatario. Hoy, sin haber cumplido un año en el poder, el gabinete multipartidista de Petro fue desarticulado y la coalición en el Congreso que iba a sacar adelante sus reformas está debilitada mientras la popularidad del mandatario se desplomó al 26%. Pero el apoyo que Petro ha perdido en su país llega del extranjero. Más de 370 intelectuales, políticos y líderes sindicales del mundo, desde Noam Chomsky hasta Baltasar Garzón, publicaron una carta en la que le dan su respaldo. Y vamos a quedarnos allí en Bogotá, donde miles de familias viven del reciclaje de las basuras en la calle. Son los más pobres de la ciudad, los relegados. Los recicladores son la evidencia de la miseria y la falta de oportunidades en Bogotá. En el país, muy pocos hogares separan las basuras. Son sus manos, las que están más abajo en la escala social, las que se encargan. Es un trabajo crucial en esta ciudad de 8 millones de habitantes. El informe es de Julia Courtois, Juan Orozco y Pascal Mariani. De noche y de día se pasean por las calles de Bogotá en búsqueda de cartón, plástico y vidrio. Es un turno a la semana que yo digo, bueno, voy a trasnochar un día hasta el otro día, ¿entiendes? Y pues en ese turno tengo que echar yo a bregar a que me compense lo de casi 3 turnos para yo descansar. En la capital colombiana, estos hombres que arrastran carretas llenas de cosas hacen parte del paisaje urbano. Como Damián, hay más de 25.000 recicladores calificando la basura en las calles. El número no deja de aumentar a pesar de lo duro del trabajo. Trabajo de ayer de 300 a 350 kilos, 350 kilos aproximadamente según él. Con todo, no, porque no todo es material. Ahí llevo agua, ahí llevo ropa para cambiarme el trabajo. Estos trabajadores del reciclaje suelen habitar en la calle. Muchos son inmigrantes de la vecina Venezuela. Su trabajo, muy precario, es sin embargo fundamental para la clasificación de la basura en Bogotá. Esa es toda. 9,5 de chatarra, amigo. En promedio ganan entre 2 y 4 dólares al día, apenas lo suficiente para subsistir y permitirse una habitación día a día. Damián hizo una buena recolección. 46.500 pesitos, padre. Eso es el equivalente a 11 dólares. Con los pesos en el bolsillo se va a descansar antes de la próxima jornada. Desde 2003, los recicladores cuentan con un estatuto protegido por la Corte Constitucional. Es deber del Estado defender sus derechos y aplicar medidas para protegerlos, pero las políticas públicas no han continuado. Más o menos el 70% del material que tenemos nosotros acá y que ponemos nuevamente en recirculación depende de los recicladores de a pie. Para otros, el auge del reciclaje ha sido una oportunidad. He aquí uno de los últimos pasos antes de que los materiales sean transformados industrialmente. Empezamos como una chatarrería de barrio. Entonces hemos venido en la transición de ir creciendo gracias a la industria y a todo lo que ha pasado en Colombia con el reciclaje, que ha crecido mucho. El reciclaje en Colombia ya no es pequeño. Junto a Montevideo y México, Bogotá es una de las ciudades latinoamericanas más avanzadas en este campo, pero aún queda mucho camino por recorrer. En Colombia solo se recicla el 17% de los residuos. Visitamos la vecina Venezuela ahora, donde desde hace 6 años el gobierno suspendió el programa de donación de órganos de fallecidos por la imposibilidad de garantizar los inmunosupresores necesarios para garantizar el éxito de la cirugía.
Recientemente se reanudaron solo los trasplantes de donante vivo, pero muy pocos se han hecho en el sector público y los costos en el sector privado son inaccesibles para la mayoría de los venezolanos. La situación es crítica para el 90% de los pacientes. Nos lo cuenta la corresponsal de France 24 en Caracas, Daniela Zambrano. Livia Reina sufre de insuficiencia renal y desde hace 11 años se conecta 3 veces por semana a una máquina de diálisis. En 2017 su hermano iba a donarle un riñón, pero el gobierno suspendió los trasplantes. En ese tiempo ha visto morir a una gran cantidad de pacientes. La mayoría han fallecido a la espera de un trasplante, con la esperanza muchos de que los trasplantaran, pero nada. Actualmente en Venezuela hay cerca de 7.000 pacientes en diálisis esperando mejorar su calidad de vida. Y según la ONG Prepara Familia, al menos 75 niños con enfermedades crónicas han muerto desde la suspensión de los trasplantes. Tenemos 6 años de paralización del sistema. Desde la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, la doctora Anabel Armiño expone la gravedad de la situación. Evidentemente, si los pacientes no se trasplantan, que es una vía de salir de diálisis, la otra vía, nada, que es morirse. Ahora, ¿en qué tiempo se van a morir? Tenemos que esperar que sea en muy largo plazo porque habremos hecho las cosas bien, porque si se mueren en muy corto tiempo, también las estamos haciendo mal en diálisis. El Estado tampoco garantiza con regularidad los inmunosupresores necesarios para los pacientes ya trasplantados. Marlene Rojas, madre de una niña trasplantada, denuncia que la entrega de los medicamentos por parte del Seguro Social no es constante y en algunas ocasiones están vencidos. Cuando no se toma el inmunosupresor, viene el rechazo. Y el rechazo es prácticamente un paso para la muerte. Un trasplante de donante vivo en una clínica privada puede costar entre $70.000 y $100.000 o más, un monto inaccesible para la mayoría de los pacientes. Mientras el Estado no reanude el sistema de procura de órganos de cadáver y no aumente la frecuencia de trasplantes de órgano vivo en el sector público, son miles los que, como Livia, están condenados a pasar el resto de su vida atados a una máquina, viendo cómo a diario su salud se deteriora. Y me despido en Nueva York, hasta donde llegó el humo de los incendios que consumen Canadá. Las nubes de humo generaron que se cancelaran los vuelos y se suspendieran muchos servicios no esenciales en varias ciudades del noreste de Estados Unidos. Las autoridades alertaron que el humo podría generar problemas respiratorios. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Lorena Pérez. Sigan viendo France 24 y france24.com. En France